Bienvenidos a este fascinante recorrido por el universo del cine de oro mexicano, donde exploraremos a aquellas celebridades que fueron señaladas por su codicia, ya fuera con respecto al dinero o lo material. Algunos lo hicieron por necesidad, otros por ambición, y unos cuantos, simplemente, no podían evitarlo. En este video analizaremos sus historias con detalle. Como siempre, iremos del caso menos grave hasta el más extremo. A pesar de las grandes fortunas que generaban, varios de estos actores y actrices vivieron con una obsesión constante por la acumulación de bienes y dinero, descuidando, en ocasiones, sus vínculos personales por temor a perder lo que poseían. Pedro Infante y su temor a quedarse sin dinero. Pedro Infante, una de las figuras más entrañables del cine de oro mexicano, es recordado como un hombre humilde, sencillo y de gran corazón. Sin embargo, existe un aspecto menos conocido de su personalidad, su obsesión con la seguridad económica. Aunque no llegó a los extremos de otros actores de la época, sí era alguien que administraba su dinero con una cautela extrema, al punto de ser considerado avaro en ciertos círculos. Para comprender su relación con el dinero, es necesario remontarnos a sus orígenes. Infante no nació en la abundancia ni en una familia acomodada. Al contrario, tuvo una infancia complicada en Mazatlán, Sinaloa. Desde pequeño trabajó en diversos oficios modestos, como carpintero, mecánico e incluso músico en pequeñas celebraciones. Esta necesidad de laborar desde temprana edad le inculcó un sentido del ahorro que jamás abandonó, incluso cuando alcanzó la cúspide del éxito. A medida que su carrera despegaba, Pedro Infante comenzó a generar sumas significativas de dinero. Sin embargo, su temor a quedarse sin recursos lo llevó a desarrollar hábitos financieros que muchos consideraban excesivos. Se cuenta que, a pesar de tener una de las voces más apreciadas del país y de cobrar cifras elevadas por sus presentaciones y películas, Infante era sumamente meticuloso con cada peso que gastaba. Anécdotas de su tacañería. Una de las historias más recordadas relata que Pedro Infante, cuando salía a comer con amigos o colegas del medio artístico, siempre encontraba una forma de evitar pagar la cuenta. Aunque en muchas ocasiones sus compañeros asumían el gasto por la admiración que le tenían, se dice que él fingía distracción cuando llegaba el momento de pagar, inventando cualquier excusa para no sacar la cartera. Algunas versiones indican que simulaba buscar dinero en los bolsillos y decía algo como, «Chin, se me olvidó en el coche», y, casualmente, la persona con la que estaba terminaba cubriendo la cuenta. Esto no era algo aislado, sino una conducta que varias personas notaron a lo largo del tiempo. Joaquín Pardavé, el genio cómico con el puño cerrado. Joaquín Pardavé, célebre por sus entrañables papeles de padre regañón, abuelito cascarrabias o marido confundido, fue uno de los pilares más prolíficos del cine mexicano entre los años 30 y 50. Sin embargo, tras esa imagen afable y caricaturesca que mostraba en pantalla, se ocultaba un hombre con una marcada obsesión por el control financiero. Pardavé no solo contaba cada centavo que entraba o salía de su bolsillo, sino que también exigía un control similar a su alrededor, lo cual lo convirtió en un productor temido y, para muchos, insoportable. Se sabe que en varias de las películas que dirigió personalmente, como El Baizano Jalil o Los hijos de Don Venancio, exigía que los técnicos comieran frugalmente para no afectar el presupuesto. Una anécdota contada por un viejo luminotécnico de los estudios Clasa narra que Pardavé mandó apagar las luces del set durante 20 minutos mientras se arreglaban detalles de vestuario, solo para no malgastar corriente. En otra ocasión, durante la filmación de una escena nocturna, obligó a cambiar el horario para evitar el pago extra por horario vespertino al equipo técnico. Su casa era un museo de excentricidades económicas, tenía alfombras finas pero no permitía que nadie entrara con zapatos. Para evitar gastos de mantenimiento, sus empleados domésticos recibían una cantidad de comida rigurosamente medida cada semana, y los despidos por excesos eran frecuentes. También es conocido que se negó a pagar un tratamiento médico costoso para un sobrino cercano, diciendo que no era cuestión de caridad, sino de carácter. Su familia y entorno aprendieron a no pedirle nada, sabiendo que el viejo Joaquín, aunque inmensamente rico para su tiempo, no soltaba ni un centavo si no era absolutamente necesario. Sara García o la abuela nacional que no prestaba ni una moneda. Sara García, icono absoluto del cine de oro, fue tan adorada en pantalla como temida fuera de ella. Su imagen pública, esa de la abuelita dulce y tradicionalista que regañaba con ternura y cocinaba tamales para todos,
estaba muy lejos de su verdadero carácter en la vida privada. Según múltiples testimonios de la época, Sara era sumamente estricta con su dinero, con su tiempo y con su círculo cercano. Era una mujer meticulosa, dura y con una noción empresarial feroz que no dudaba en poner el interés económico por encima de todo lo demás, incluyendo la amistad, la familia y el compromiso social. Durante sus décadas de carrera, acumuló una gran fortuna gracias a contratos estables, propiedades en renta y su participación en decenas de películas anuales. Sin embargo, Sara evitaba toda clase de gasto innecesario, lo que incluía donaciones, préstamos o siquiera apoyar a colegas enfermos. Nunca asistía a funciones benéficas y se dice que su camerino era el más austero del set, con una simple silla, un espejo viejo y sin servicio de catering. Ella llevaba su comida en lonchera y siempre pedía medio vaso de agua para no desperdiciar. Su sobrina nieta, que convivió con ella en sus últimos años, escribió en una entrevista que Sara hacía un inventario semanal de los víveres de su casa, y si faltaba algo sin explicación, sancionaba a los empleados con descuentos salariales. Incluso después de su muerte, sus bienes fueron objeto de disputas legales, ya que modificó su testamento varias veces para evitar que parientes lejanos se beneficiaran de su legado. David Silva y un peso no se mueve sin justificación. David Silva fue uno de los rostros más duros y auténticos del cine urbano mexicano. Protagonista de clásicos como Campeón sin corona o El Requiem por un asesino, representó con maestría a los marginados y a los hombres rotos de las ciudades. Sin embargo, su imagen de boxeador noble contrastaba intensamente con su personalidad real. Silva era tan meticuloso con el dinero que tenía fama de cobrar hasta por respirar frente a una cámara. Uno de sus asistentes personales reveló décadas después que el actor llevaba un cuaderno donde anotaba con pluma roja cada peso ganado, y con pluma negra cada peso gastado. No confiaba en bancos, contadores ni familiares, y prefería tener el efectivo bajo llave en varias cajas fuertes escondidas en su casa. Durante los rodajes, cobraba aparte por entrevistas, por sesiones de fotos y hasta por firmar autógrafos si no era en funciones oficiales. Si una escena se repetía demasiadas veces, calculaba cuánto tiempo de su vida se había perdido y amenazaba con cobrar horas extra. Silva fue criticado duramente por negarse a reconocer a varios hijos no oficiales, a los cuales nunca apoyó económicamente. Su exesposa llegó a declarar que el actor exigía que todos los focos de la casa estuvieran apagados si no estaban en uso inmediato, incluso durante reuniones familiares. En los últimos años de su vida, aunque vivía con una pensión amplia y cómodas propiedades en renta, seguía yendo a mercados populares para regatear por productos básicos. Para David Silva, el dinero no era solo una necesidad, era una forma de poder y un escudo contra el abandono. En niveles aún más intensos, Jorge Negrete y su obsesión con el dinero. Si bien Pedro Infante sentía un temor profundo a la pobreza que lo llevaba a cuidar su dinero en exceso, el caso de Jorge Negrete era distinto. Aquí no hablamos únicamente de prudencia financiera, sino de una ambición desbordada y una verdadera fijación por su riqueza y propiedades. Negrete fue un hombre de carácter dominante, aunque se le admiraba como actor y cantante, también tenía una faceta controladora, especialmente cuando se trataba de su economía. El temperamento de Jorge Negrete y su visión del dinero. Jorge Negrete fue alguien que no solo conquistó a México con su imponente figura en la pantalla grande y su inigualable voz de tenor, sino que también se destacó por su carácter autoritario y su actitud dominante en el mundo de los negocios. Nacido en una familia de clase media, Negrete no vivió en la miseria como otros intérpretes de la época, pero sí creció en un entorno donde el esfuerzo, la disciplina y el autocontrol eran fundamentales. Desde joven comprendió el valor del dinero y el poder que éste confería. Su formación en el colegio militar, antes de dedicarse al canto, lo forjó como un hombre estricto, disciplinado y profundamente obsesionado con el control. Esta mentalidad se reflejaba en todos los aspectos de su vida, tanto personal como profesional. No solo exigía excelencia en su trabajo, sino que administraba sus finanzas con una firmeza implacable. Uno de los episodios más reveladores de su avaricia y afán de control económico ocurrió cuando Jorge Negrete se convirtió en presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. En ese entonces, la industria cinematográfica mexicana estaba en su apogeo, y la ANDA era la entidad que resguardaba los derechos y salarios del gremio actoral.
Negrete no solo buscaba asegurar mejores condiciones laborales para sus colegas, sino que también utilizó su cargo para manejar los recursos de la organización con rigurosidad extrema. Supervisaba minuciosamente cada peso que ingresaba, asegurándose de que todo estuviera bajo su control. Aunque luchó por beneficios colectivos, también se comenta que tomaba decisiones financieras que lo favorecían personalmente. Se sabe que, en diversas ocasiones, cuando compañeros actores le solicitaban apoyo económico proveniente de los fondos de la ANDA, Negrete imponía condiciones estrictas antes de autorizar cualquier ayuda. Era un líder severo y, aunque nunca fue acusado directamente de corrupción, tenía la reputación de ser alguien que no soltaba dinero fácilmente. Cantinflas, cuyo nombre real era Mario Moreno, inició su carrera desde lo más bajo, lo que le otorgó una visión muy particular sobre la vida y las finanzas. A diferencia de otros actores de su generación, que disfrutaban del derroche y la ostentación, él adoptó una postura práctica, enfocada no solo en generar riqueza, sino especialmente en conservarla. De hecho, muchos aseguran que la imagen del obrero pobre y generoso que interpretaba en pantalla no era solo una construcción artística, sino también un reflejo de cómo conducía su vida en privado. Desde sus primeros éxitos, Cantinflas demostró tener un instinto empresarial sobresaliente. Invirtió en bienes raíces, terrenos y otras propiedades con el objetivo de generar ingresos pasivos que le garantizaran estabilidad económica a largo plazo. Sin embargo, su afán por acumular riquezas lo llevó a tomar decisiones financieras que, en algunos casos, fueron duramente cuestionadas por sus allegados. Se dice que cuando lograba adquirir algún bien, no solo pensaba en su rentabilidad inmediata, sino también en el control absoluto que podía ejercer sobre él. Un hombre reservado, incluso con sus colegas. Una de las historias más mencionadas sobre su avaricia tiene que ver con su actitud hacia otros actores y miembros del equipo de producción. Cantinflas era conocido por no compartir una parte significativa de sus ganancias con sus compañeros, a pesar de que en sus películas solía encarnar a personajes solidarios y desprendidos. Cuando llegaba el momento de repartir las utilidades por una película, él siempre buscaba quedarse con la porción más grande. En más de una ocasión, actores reconocidos que compartieron escena con él relataron que negociaba sus honorarios con una astucia excepcional, logrando siempre recibir mucho más que los demás, incluso en proyectos donde el éxito dependía del esfuerzo colectivo. Meche Barba, glamour calculado, corazón cerrado. Conocida por su presencia magnética en las cintas del rumbero mexicano, Meche Barba fue sin duda una de las mujeres más deslumbrantes del cine de oro. Pero detrás de las lentejuelas, el baile y la sonrisa encantadora, se encontraba una mente astuta y profundamente calculadora. Meche fue una mujer que nunca dejó que la fama le nublara el juicio financiero, pero que al mismo tiempo rozaba el límite de la codicia con su forma de manejar sus relaciones personales y laborales. Desde muy joven, Meche aprendió a administrar su dinero con precisión quirúrgica. Aunque ganaba sueldos elevados por su participación en películas como Humo en los ojos o Amor de la calle, jamás invirtió en proyectos de colegas ni aportó fondos a producciones independientes. Solo aceptaba papeles si le pagaban por adelantado, y en varias ocasiones canceló grabaciones a última hora si consideraba que había un desequilibrio financiero. También cobraba por adelantado entrevistas, galas y sesiones de fotos, y ponía penalizaciones contractuales si el evento no cumplía con sus estándares. En su vida sentimental, era igual de implacable. Con Fernando Fernández tuvo una relación intensa pero marcada por discusiones económicas. Se decía que le exigía pagar su parte de todos los viajes, incluso cuando ella era quien tenía los contratos más lucrativos. Cuando su madre enfermó, Meche se negó a pagar tratamientos costosos y solo aceptó ayudar si se trataba de medicamentos genéricos. Esa actitud llevó a que muchas personas cercanas a ella rompieran relaciones personales, incapaces de lidiar con su frialdad financiera. Carlos López Chaflán, el comediante del puño apretado. Carlos López Chaflán fue uno de los rostros cómicos más recordados de los años 30 y 40, con un estilo histriónico y un humor que encantaba a las masas. Pero lejos de su sonrisa perpetua y su bigote risueño, se escondía un hombre profundamente desconfiado, solitario y tacaño. Chaflán era tan avaro que ni siquiera compartía su camerino, a pesar de que era enorme y estaba equipado con aire acondicionado, algo raro en aquella época. Varios actores secundarios relataron que Chaflán no solo cobraba por cada función, sino también por los ensayos.
Se negaba a compartir automóvil con otros actores para no contribuir con la gasolina, y cuando se organizaban colectas para ayudar a colegas enfermos, él simplemente respondía, ¿acaso ellos me ayudaron a mí cuando empecé? El comediante tenía contratos de exclusividad que le garantizaban altos ingresos, pero vivía en una casa de una sola recámara y jamás contrató personal doméstico. Lavaba su propia ropa, cocinaba sus alimentos y se cortaba el cabello él mismo frente a un espejo. Su carácter fue tan parco que incluso su testamento fue objeto de burla. Dejó instrucciones precisas para que su entierro no costara más de 300 pesos, y pidió ser enterrado sin flores ni música. La prensa sensacionalista lo llegó a describir como el hombre que logró hacer reír a todos, menos a su contador. Katy Jurado, ambición vestida de seda. Katy Jurado rompió esquemas, fue una mujer fuerte, decidida, bella e inteligente. Conquistó Hollywood, enamoró a directores y actores, y obtuvo papeles estelares tanto en México como en Estados Unidos. Pero su ambición fue, en muchos sentidos, su sello personal. Desde sus primeras películas, negoció con una frialdad que espantaba incluso a los productores más rudos. Sabía cuánto valía su imagen, su tiempo y su nombre, y no lo entregaba a nadie sin asegurarse un retorno financiero amplio. Durante su etapa con Emilio el Indio Fernández, se decía que Katy le exigía comisiones por cada cinta en la que apareciera su nombre junto al de ella, incluso cuando eran pareja. En Hollywood, pidió cláusulas de exclusividad que la blindaran contra papeles secundarios y exigía transportes de lujo, viáticos y porcentajes de taquilla. Sus compañeros mexicanos la acusaban de vendida y materialista, pero ella respondía, los que se mueren de hambre no hacen historia. En sus últimos años, aunque vivía en Cuernavaca en una residencia cómoda, sospechaba constantemente de sus familiares, creyendo que querían su dinero. Se aisló, redactó múltiples versiones de su testamento y despidió a varios asistentes por mirar demasiado sus joyas. Para muchos, fue una mujer empoderada, para otros, una actriz cuyo corazón estaba tan blindado como su fortuna. Carlos López Moctezuma, la ambición con rostro de villano. Carlos López Moctezuma, inconfundible por sus papeles de malvado, cacique o corrupto en decenas de filmes, era un actor cuyo temperamento fuera de cámaras no se distanciaba tanto de los papeles que interpretaba. Su presencia imponente y su dominio escénico lo convirtieron en uno de los villanos más icónicos del cine mexicano. Pero así como se entregaba a su papel con intensidad, también se entregaba sin escrúpulos a su deseo por el dinero y el control. Moctezuma era célebre en la industria por su codicia desmedida, llegando a exigir sueldos absurdamente altos incluso para apariciones breves. Se dice que se negaba a participar en cualquier producción si no le garantizaban un pago por adelantado y en efectivo, lo que obligaba a muchos productores a reorganizar presupuestos o buscar financiamiento extra. En al menos 3 películas, Moctezuma abandonó el set a la mitad del rodaje al considerar que no se le estaba compensando adecuadamente, lo que provocó retrasos, regrabaciones e incluso la ruina económica de pequeños productores independientes. Más allá del dinero, su ambición de poder lo llevó a manipular decisiones en el sindicato de actores. Aprovechó su influencia para bloquear a actores que consideraba competencia y exigir cuotas de pantalla que le aseguraran protagonismo, aun cuando el papel no lo requería. Algunos compañeros de reparto lo llamaban en voz baja el emperador del cine, porque no se conformaba con ser una estrella, quería controlar la industria desde dentro. Su ambición incluso trascendía lo artístico. Moctezuma invirtió en bienes raíces y se rumora que llegó a despojar a colegas ancianos de propiedades con maniobras legales turbias. En sus últimos años, ya alejado de los reflectores, era más conocido por sus disputas legales por terrenos y por su obsesión por acumular patrimonio, que por su legado en pantalla. Paradójicamente, murió rico y casi olvidado, víctima de su propio aislamiento. Sara Montiel, la obsesión por el estrellato y la fortuna. Aunque Sara Montiel es más recordada por su carrera en España, fue en México donde comenzó a forjarse su leyenda, y allí también dejó una estela de comentarios sobre su ambición feroz y una relación compleja con el dinero. Llegó al país en los años 40 buscando escapar del franquismo y convertirse en una estrella internacional, y México fue el trampolín que necesitaba. Pero una vez instalada, su actitud no pasó desapercibida entre actores, productores y periodistas de la época. Montiel destacaba por su belleza y su talento innegable, pero también por su exigencia constante de lujos y privilegios.
Su contrato exigía camerinos privados con decoración personalizada, guardaespaldas, joyas alquiladas a costa del estudio y viáticos duplicados para cada día de rodaje. Incluso cuando se trataba de proyectos nacionales con presupuestos moderados, Sara nunca bajaba sus estándares ni permitía que se le tratara como a cualquier actriz local. Su filosofía era clara: si estoy aquí, es porque valgo oro, y ustedes me lo van a pagar como tal. Productores como Gregorio Wallerstein y Fernando de Fuentes llegaron a comentar que Montiel tenía alma de banquera y corazón de empresaria. Controlaba con rigidez sus contratos, negociaba regalías por anticipado y estaba constantemente detrás de los números de taquilla para reclamar más participación si las películas tenían éxito. Si un contrato no le garantizaba dividendos por explotación internacional, simplemente no lo firmaba. Pero su ambición no solo se limitó a lo económico. Montiel deseaba ser la figura femenina más importante del cine hispano y estaba dispuesta a sabotear a otras actrices para lograrlo. Se rumora que intervino para que rechazaran a Ninón Sevilla en un par de papeles internacionales y que, con gran astucia, logró desplazar a Libertad Lamarque de una producción clave en los años 50 tras una disputa por el rol principal. Para Montiel, el cine era una guerra y solo podía quedar una reina. Al volver a España con fama consolidada y una fortuna considerable, fue vista por muchos en México como una estrella ingrata. Pese a su talento y carisma, dejó atrás una industria que la vio nacer, pero también una reputación como una mujer calculadora, dominada por la avaricia y una ambición desmedida que no perdonaba debilidades. La historia de El Santo es un claro ejemplo de cómo la avaricia puede convertirse en una obsesión desmedida. Aunque muchos lo recuerdan como el enmascarado de plata, el luchador y actor de cine que brilló en las décadas de los 50 y 60, su vida detrás de la máscara estuvo marcada por una ambición que, en muchos casos, alcanzó niveles difíciles de sostener. A pesar de su imagen pública de héroe intachable, El Santo no solo peleaba en el cuadrilátero, sino también en una lucha constante por el dinero, la fama y el poder. Desde sus comienzos, El Santo, cuyo verdadero nombre era Rodolfo Guzmán Huerta, comprendió el valor de su imagen. Sin embargo, lo que lo diferenciaba de otros luchadores y actores fue su habilidad para explotar comercialmente ese personaje en beneficio propio. Mientras otros como Mil Máscaras o Blue Demon se enfocaban en perfeccionar su técnica y rendimiento en el ring, El Santo tenía una estrategia distinta: su combate también era empresarial. En sus películas, él era siempre el protagonista absoluto. No solo actuaba, sino que también fungía como empresario. Poseía gran parte de los derechos sobre sus filmes y sobre todos los productos vinculados a su figura. El mercadeo de su imagen fue una de las principales fuentes de su riqueza. Él mismo se encargaba de garantizar que su nombre estuviera presente en todo tipo de productos, desde juguetes hasta alimentos, pasando por ropa y artículos promocionales. Esta capacidad para transformar su personaje en un producto de consumo fue clave para su éxito, pero también dejó ver su lado más ambicioso, ya que su afán por generar ingresos lo llevó a tomar decisiones que, en ocasiones, afectaban a otros. Uno de los episodios más representativos de su actitud empresarial y codiciosa ocurrió cuando El Santo empezó a firmar contratos con estudios de cine y compañías de licencias comerciales. Aunque su fama crecía y su figura se consolidaba como un ícono cultural, él no dudaba en exigir honorarios desproporcionados por participar en cualquier proyecto. No solo se aseguraba de obtener sumas enormes por cada película en la que aparecía, sino que también exigía control total sobre los productos derivados de su imagen, lo que significaba que la mayor parte de las ganancias generadas por su figura quedaban bajo su dominio exclusivo. En este sentido, El Santo mostró una clara tendencia a la avaricia al limitar las ganancias de otros involucrados en sus proyectos. Aunque sus películas eran exitosas, los beneficios que recibían otros actores o miembros del equipo de producción eran mínimos en comparación con lo que él cobraba. Incluso los luchadores que actuaban junto a él, aunque ganaban visibilidad, no recibían ni una fracción de lo que El Santo obtenía. La época de oro del cine mexicano, aunque rodeada de un halo romántico y artístico, también fue un campo fértil para las pasiones más humanas: el poder, el dinero y el ego. Actores como Carlos López Moctezuma y Sara Montiel representan la cara menos idealizada de este periodo, individuos que, en su afán por ascender y acumular, dejaron huella no solo por sus actuaciones, sino por la intensidad con que buscaron dominar todo a su paso, sin importar el costo emocional, profesional o ético. Su ambición los hizo grandes, pero también los hizo temidos, criticados y, en ciertos círculos, repudiados.